Vamos a darle. Gustavo Gutiérrez Marino Díaz, la teología como filosofía política del oprimido. Claro. Este es el título del recuerdo que tuvimos en la conversación con Gustavo Gutiérrez. Comienzo con una cita de Goethe. La religión cristiana fue una revolución de carácter político que, al frustrarse, tomó luego un cariz espiritual. Y la teología de la liberación lo volvió a su fuente una política, una filosofía política. Esto se encuentra en Máximas y Reflexiones en la página 380 de Aguilar. Hay un reciente libro que acaba de hacer las traducciones de Máximas y Reflexiones, pero mala la traducción. Esta traducción de Aguilar es perfecta. Conocíamos a Gustavo Gutiérrez Merino Díaz en los años 70 en el movimiento de rebeldía estudiantil que aspiraba a crear el reino de los cielos en la tierra, y en la que la palabra de Jesucristo alcanzaba una dimensión política que fortalecía el horizonte de justicia de la lucha estudiantil. Ya en los años 70 conocíamos nosotros a Gustavo Gutiérrez. Lo estudiamos y lo respetamos. Era un cura iluminado que desde la religión y la comprensión teológica, al lado de otros curas latinoamericanos, como el amado Camilo Torres Restrepo, en sus investigaciones, escritos y discursos, creaban una filosofía política del oprimido y combinaba la prédica religiosa con las ideas filosóficas por la libertad del género humano, y crearon, dándole un fundamento a la teoría de liberación, una teoría nacida y enriquecida en Latinoamérica. Pero fue al lado de mi amigo Lumas Armando Gil Olivera y de mi esposa Patricia Argüelles Lara, que en el año 2004, en Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es decir, después de más de 30 años de ser uno de nuestros guías espirituales, que lo conocimos personalmente y tuvimos una amable conversación en el marco de un congreso iberoamericano de filosofía cuyo tema central era la tolerancia, y en la que participamos más de 800 filósofos del planeta Tierra. Nos impresionó su sencillez, su humildad y su disposición de entrega de su vida por la causa de la redención del oprimido. Nos decía, citando aparte de su propia obra Teología de la Liberación, que, lo cito, me tocó reconstruir los libros: Cristo nos ha liberado para que gocemos de libertad, según nos lo enseña Pablo en Gálatas. Cierro la cita, fueron sus palabras. Es que en sus palabras el destino del ser humano era el disfrute de la vida digna en libertad. Otro punto que nos dejó claro es que el hombre es un ser de cuerpo, alma y espíritu. Difícil de asimilar y de comprender, pero es así. Y uno debe estar dispuesto a comprenderlo, y que las dificultades en la comprensión residen en nuestra finitud, y en ese momento nos recordó Crítica a la razón pura de Kant. El hombre nace como una obra divina, por voluntad divina. En consecuencia, debe ser respetado porque es una obra de la divinidad. Por esto es un hombre digno, hecho imagen y semejanza del Creador. Y nos recordó a Pico, mirándola en su oración por la dignidad del hombre humana. Nos invitó a estudiar esta obra y le alegró saber que la estudiamos. Numa le dijo que me había regalado el libro de una edición de la Universidad Nacional Autónoma de México, cosa que es cierta. Asimismo, nos insistió que el ser humano hablaba en un lenguaje suave e inclusivo, que el género humano es una obra del amor divino. Por lo tanto, el discurso de la liberación contiene unas instrucciones basadas en el amor al prójimo, por lo que su discurso se apartaba del discurso del odio. Insistió en que la teoría de la liberación como doctrina cristiana es un lenguaje que rechaza el odio, porque el odio esclaviza al hombre en la violencia y en la destrucción del otro, porque el odio mina y destruye a la especie humana, más en estos tiempos en que la amenaza de una guerra nuclear puede hacer desaparecer a la especie humana, por lo que la guerra
no está autorizada por el mismo Estatuto de Naciones Unidas. Me acuerdo que le comentamos acerca del discurso continental de Ernesto Che Guevara y nos dijo que compartía la indignación del dirigente cubano argentino, pero no compartía la idea de que, cito al Che, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de sus limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. El amor es creador y conduce a la paz, y el odio es inaceptable, fomenta la violencia y la guerra. Por el contrario, Dios es amor, la vida es fruto del amor, nada es mejor que el amor libera. Por esto la teoría de la liberación nos reafirmaba, es una teoría del amor. Era y es su discurso una filosofía política, y en esto rescata el discurso político del cristianismo, porque el cristianismo lucha desde su práctica por la libertad, y un buen cristiano es un revolucionario que lucha de forma pacífica por la liberación de la especie humana y por la paz. Un buen cristiano es un transformador social. En esto Gustavo Gutiérrez Marino Díaz nos recuerda a Camilo Torres Restrepo y nos recuerda la máxima que encabeza este escrito sobre el carácter político del cristianismo, carácter que no ha perdido, y nos recuerda igualmente que entre la razón y la fe no existen problemas que no puedan ser atendidos en un ambiente de tolerancia, y que la teología tiene conexiones con la filosofía y la ciencia. Como lo expresa Gustavo Gutiérrez en Teoría de la Liberación, cito a Gustavo Gutiérrez, la teología en cuanto a reflexión crítica cumple una función liberadora del hombre y de la comunidad cristiana, evitándole todo fetichismo e idolatría. En fin, la teoría de la liberación constituye una filosofía política del oprimido, fundamentada y justificada desde la amorosa visión del mundo del cristianismo, y ella está más vigente que nunca y oxigena el ambiente del cristianismo. Los revolucionarios deben rendirle tributo de agradecimiento a estos curas que intentan desde el amor construir una sociedad democrática y justa. Gracias a Gustavo Gutiérrez Marino Díaz, Camilo Torres Restrepo y a los sacerdotes cristianos desde las raíces del cristianismo. Muchas gracias. Eso es lo que recuerdo. Eso es lo que recuerda Juan. Bueno, yo le había dicho a Eduardo Bermúdez, que cuando termináramos el conversatorio, entráramos en un diálogo los dos. Así que, Eduardo, ponte acá que voy a leer para entrar en diálogo entre los dos sobre Feuerbach. ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Ah, sí, ahora te vas a hacer. Pero antes quiero que la profesora Dayana quiere dar una información. Buena cosa de Diálogo con Eduardo, yo voy a leer unas notas y al final él que te hace recordar a quién, Eduardo. Bueno, sí, decía no algún tiempo atrás que los conversatorios han sido un éxito y que para mantenerlos siempre había que hacer algunas sesiones que tomaran referencia de algunos eventos que yo he visto, como por ejemplo cuando en Boston, en 1998, estaba William Orman Klein haciendo una conferencia que todo el mundo estaba lleno y había gente en el piso. Y Thomas Davison era su comentarista. Y era un comentario bien interesante, como decir que yo conozco a Loma hace más de 40 años, entonces puedo decir cosas que solamente yo puedo decir. Entonces así Davison dijo, yo conozco a Quine hace 40 años y fue mi profesor, pero cuando fue mi profesor yo no le entendía. Ahora me toca ser de comentarista. Pero tengo que confesar que tampoco le entiendo ahora. Bueno, esperemos que no nos entiendas ahora. Bueno, entonces estas notas las he realizado que se llama Feuerbach. ¿Por qué Ludwig Feuerbach? Porque es muy poco de Feuerbach está abandonado en la historia del pensamiento. Todo el mundo habla de Hegel y Marx, y a veces Feuerbach. Y entonces, un poco como un homenaje a Feuerbach, que lo hemos
olvidado y que quiero recuperarlo aquí en este conversatorio, y quiero darme trompadas filosóficas contra él para ver qué es lo que han estudiado los filósofos sobre Feuerbach. Esto lo he titulado Feuerbach, la filosofía de la sangre y la esperma. Ludwig Feuerbach nació en la población de Landshut de Baviera en el 1804. Es la misma fecha que Haití se independiza de Francia y se convierte en la primera república negra, como la única revolución de los esclavos exitosa en la historia. Acontecimiento que entusiasmó a Simón Bolívar, que por aquel entonces andaba alzado en armas, como se dice ahora. Feuerbach era el cuarto hijo del conocido jurista Paul Johann Hansel Feuerbach. De 1817 a 1822 realiza sus estudios en el gimnasio de Ansbach. Terminado secundaria, como decimos acá, 1824 estudia teología en la Universidad de Heidelberg y como profesor tiene al racionalista Paulus y al hegeliano Daub. Se da cuenta que es un ambiente mediocre y se traslada donde fluye la filosofía en la época, a la Universidad de Berlín, donde es discípulo de Hegel y cambia de facultad y pasa a filosofía. Y algo muy importante, escucha al profesor Schleiermacher, teólogo, filólogo y filósofo, y es considerado el teólogo de la hermenéutica. Los que estudian a Gadamer se darán cuenta que constantemente está planteando toda la hermenéutica de Schleiermacher, procedente de la tradición protestante, y es considerado también el padre de la teología moderna. En 1828, Feuerbach se doctora en Erlanger con un trabajo sobre la infinitud y la unidad de la razón. Publica su primer texto, Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad, 1830, donde considera negativamente su futuro académico. Es privar docente en la Universidad de Erlangen y de una inicia sus trabajos sobre historia de la filosofía con la publicación de Historia de la Filosofía Moderna desde Bacon hasta Spinoza. Yo estoy seguro que ninguno aquí estudia eso. Más tarde realiza la publicación Abelardo y Eloísa, o El escritor y el hombre, 1834. La película Pasión bajo el cielo nos la describe mejor, ese acontecimiento tan hermoso en la historia de la educación y de la filosofía en París. Exposición, desarrollo y crítica de la filosofía leibniziana, para todos aquellos que les guste el cálculo infinitesimal desde Feuerbach. Estudio monográfico sobre Leibniz como segundo volumen de Historia de la Filosofía en 1837. Contrae matrimonio con Berta Lowell y comienza su primera crítica a la filosofía hegeliana en el texto Acerca de la crítica de la filosofía de Hegel, 1839, y en 1841 la obra fundamental donde alcanza su plenitud, la esencia del cristianismo. En 1843 aparece la segunda edición y en 1849 la tercera. Fue un gran acontecimiento. Después vinieron las tesis provisionales para la reforma de la filosofía, fundamentos de la filosofía del futuro, la esencia de la fe según la concepción de Lutero, lecciones sobre la esencia de la religión, teología según la fuente de la antigüedad clásica, etc. La muerte de Hegel en 1831 y la de Goethe, 1832, implica no solo un importante cambio generacional, sino que viene a simbolizar la quiebra de la tradición. Esta quiebra es múltiple, religiosa y metafísica, ciertamente, pero también literaria y estética. Livornet y Heinrich Heine fueron los principales protagonistas del movimiento literario que no quería permanecer meramente tal, sino que pretendía incidir a la vez en el ámbito político, religioso y moral
a búsqueda de nuevos caminos para la libertad. Frente a la vieja Alemania, frente al universo ideológico del antiguo régimen, frente a las coordenadas de la restauración, se alza una nueva generación que a la vez que intenta abrirse paso a la mentalidad más progresista y liberal, trata de conectar con el pasado ideológico que apuntaba precisamente en esta línea emancipatoria. Lutero y la Reforma, Lessing y la Aufklärung en general, la revolución iniciada por Kant, pero también con el universo ideológico de la Ilustración francesa que tanto predicamento va a tener en el ámbito germánico desde los tiempos de Paul Valéry y que se va a prolongar al sansimonismo, pasando, claro, por Voltaire y Diderot. En uno de sus fragmentos filosóficos escribió: mi primer pensamiento fue Dios, el segundo la razón, el tercero y último el hombre. El sujeto de la divinidad es la razón, pero el de la razón es el hombre. Este fragmento puede servir de fórmula para caracterizar la esencia, para caracterizar la entera evolución filosófica de Feuerbach. El tercer pensamiento es el más importante de su obra y el que ejerció mayor influencia. Comilla, la teología y aún la propia filosofía debe convertirse, ojo, en antropología, en misterios teológicos y probar que se trata de creencia, y probar que se trata de creencia en fantasma. La teología común descubre su fantasma por medio de la imaginación sensible. La teología especulativa los descubre por medio de la abstracción no sensible. Pero ambas teologías yerran porque no alcanzan a descubrir lo real. Por eso dice, el comienzo de la filosofía no es Dios, no es absoluto, no es el ser como predicado del absoluto o de la idea. El comienzo de la filosofía es lo finito, lo determinado, lo real, lo infinito no puede pensarse de ningún modo sin lo finito. Por eso la verdadera filosofía no se ocupa de lo infinito como finito, sino de lo finito como finito, es decir, del hombre como realidad absoluta. Feuerbach plantea la confrontación con la filosofía hegeliana y la acusa como una filosofía descarnada, como un cogito sin cuerpo, ni sexo, sin pasión, ni dolor, tan reseco y carente de vida como la misma ideología cristiana de cuyo espíritu proviene. Pensar ha sido para la filosofía alemana el acto supremo de desencarnarse a sí mismo y al mundo. Fue Feuerbach que le reprocha a la filosofía especulativa de su maestro Hegel el ser incapaz de llegar a una verdadera posición de lo finito y lo determinado, pues aunque la finitud constituye el segundo momento del despliegue dialéctico, es resumida de nuevo como integrante de la infinitud. De esta forma no se llega a la afirmación de la finitud, sino tan solo a la realización de sus propias abstracciones. Para Feuerbach no hay existencia sin finitud. Por eso dice, quien se avergüenza de ser finito, se avergüenza de existir. Cierra comillas. Toda existencia real, es decir, toda existencia que es una existencia cualitativa determinada y por consiguiente finita. Es el único momento de la afirmación de lo real, donde se ve en Feuerbach la fuente de una nueva poesía y de un nuevo arte. La aceptación de esa finitud implica un inevitable sentimiento trágico de la vida, que se presenta como el atributo insoslayable de la autenticidad de la existencia. Estos textos de Feuerbach son verdaderas proclamas, el anuncio apasionado de una revelación teórica que va a liberar al hombre de sus cadenas. Feuerbach se dirige a la humanidad, hace pedazos los velos de la historia universal,
destruye los mitos y las mentiras y descubre y devuelve al hombre su verdad. El tiempo ha llegado. La humanidad espera una revolución inminente que le dará la posesión de su ser. Que los hombres tomen al fin conciencia y serán en la realidad lo que son en verdad. Seres libres, iguales y fraternales. Estos planteamientos son para los jóvenes intelectuales radicales de 1840 que se dedican en las contradicciones de la misma Alemania y de la filosofía neohegeliana. ¿Y por qué en los años 40? Porque fueron la puesta a prueba de esa filosofía. Los jóvenes hegelianos que creían que la historia tenía un fin, el reino de la razón y de la libertad, esperaban del pretendiente al trono la realización de su esperanza, el fin del orden feudal y autocrático prusiano, la abolición de la censura, el sentimiento de la Iglesia a la razón, es decir, la instauración de un régimen de libertad política, intelectual y religiosa. Ahora bien, apenas llegado al trono y constituido en Federico Guillermo IV, ese pretendiente que era considerado como liberal, entre comillas, pero al despotismo, pasó al despotismo. La tiranía confirmada, reafirmada, se había apoderado de la teoría que fundaba y resumía todas sus esperanzas, el fin del orden feudal, y quedaron frustrados, como con nosotros, los liberales que se dicen liberales. La historia era sin duda un derecho, razón y libertad. En los hechos no era sino sin razón y servidumbre. Pero ¿cómo pensar esta situación? Fue entonces cuando apareció la esencia del cristianismo, luego los folletos de la reforma de la filosofía. Estos textos liberaron a los jóvenes hegelianos del callejón teórico sin salida en que se encontraban. Feuerbach respondía exactamente el momento mismo de su mayor desesperación al problema dramático que se planteaba sobre el hombre y su historia. El pensador Federico A. Engels, 40 años más tarde, decía, comillas, ved el eco de este alivio, de este entusiasmo, cierra comillas. Feuerbach es justamente esa filosofía nueva que hacía la tabla rasa de Hegel y toda la filosofía especulativa que volvía a poner sobre sus pies ese mundo que la filosofía hacía marchar sobre la cabeza, que denunciaba todas las enajenaciones y todas las ilusiones, pero que daba a la vez sus corazones y permitía pensar y criticar la sinrazón de la historia en nombre de la misma razón que ponía al fin de acuerdo la idea y los hechos, y hacía comprensible la necesidad de la contradicción de un mundo y la necesidad de su liberación. Pasamos entonces de hegeliano de izquierda a feuerbachiano de izquierda, dice Engels. Feuerbach era el testigo y el agente de la crisis del crecimiento teórico del movimiento de los jóvenes hegelianos. Feuerbach se vuelve contra el cristianismo que sacraliza la noción de infinita distancia de Dios. Su aporte a la religión fue su afán a abolir, exaltando la inmediatez de lo divino. Convierte lo divino en una cualidad pura que viva el hombre y lo define donde vive lo sagrado. La respuesta de Feuerbach es insistente en el hombre, en la expresión mayor y más exigente de sí mismo, en el despliegue de sus potencias, en su ejemplaridad, en la conciencia sumida como forma suprema, en las cualidades, en el sentimiento puro, ilimitado y libre. Pero esta respuesta no es unívoca, se abre en direcciones diversas y por momentos contradictorias. Lo divino es unas veces una cualidad de la religión del hombre con el hombre y se manifiesta en el hombre total. Otras veces pareciera ser la sola cualidad, la mala existencia de la determinación sensible, el puro mundo de la forma y su permanente creación. Unas veces pareciera que el verbo divino se expresa en el monólogo y otras que es el diálogo del yo y del tú.
En una parte sostiene que el sentimiento es el órgano de la religión y en otra sostiene esta posibilidad también a la razón y a la voluntad. En unos casos afirma que el amor es el camino hacia Dios, en otros también admite las vías de búsqueda de la verdad y las conquistas de la libertad. Pero más que revelar una contradicción de fondo, más bien es un ensanchamiento del ámbito de manifestación de lo divino. En este sentido, su pensamiento religioso oscila entre los modelos del humanismo y el panteísmo. En unos casos es el hombre el sujeto de las cualidades divinas, en otros en el conjunto de la creación. Dios pareciera estar en lo que vive y crece, en todo acto creador, en la cualidad sensible, en el tono de un sonido, en el dibujo de una forma, en el sabor y el perfume, en el despertar de una piel que se toca, el perfil de un objeto que se acaricia con la mirada, el juego de una sombra. Es la fuente de la que surgen estas determinaciones incesantes, variadas, individuales y únicas. También vive en la realización mayor del sentimiento, el amor, o en la figura suprema de la voluntad, la libertad, o en el acto más exigente de la razón, del conocimiento. Entonces el hombre vendría a ser sagrado en el instante en que ama, conoce o es libre, y cuando eleva esta aventura a un grado de ejemplaridad única e irrepetible. Esta inmediatez de Dios equivale a una humanización del hombre. No supone la idealización de un hombre, Dios único e irrepetible. Tampoco un humano capaz de desembocar en la exaltación del superhombre o el culto del héroe exitoso en el mejor de los espectáculos, la guerra, la política o el dinero. La divinidad es el hombre entendido a través de la valoración y el respeto de la inagotable riqueza de lo finito, el conjunto de determinaciones individuales, la posibilidad de la exigencia de los individuos. Su profesión constante hace la realidad misma de Dios. Concebido de este modo, no hay lugar para la idolatría, lo superhumano, ni para pensar en un exclusivo sostén de las cualidades divinas, ni en un único y privilegiado mediador. Feuerbach se nos presenta entonces como un testigo cualificado de la primera etapa del pensamiento contemporáneo. Tuvo la clara conciencia de vivir en un mundo de viraje histórico. Consideró, por una parte, que la filosofía era el resultado hecho carne y sangre de la filosofía anterior, y por otra, se concibió como pensador de una forma del pensar, lo mismo que Nietzsche. Estaba convencido de que su tiempo no había llegado todavía. Feuerbach fue considerado como un epígono o como un precario eslabón entre Hegel y Marx. Para mí, debe considerarse como un pensador esencial en lo que atañe al proceso de la autoproclamación de la modernidad. Y ellos, a pesar de las críticas a menudo pertinentes de Marx, de Stirner y de Nietzsche, también cabría considerárselo como un pensador esencial en lo que se refiere a la indicación de tarea a desarrollar en la nueva filosofía, con sus límites y sus aciertos. Feuerbach proyectó su influjo sobre la posteridad filosófica. En algún sentido se podría afirmar, parodiando a Engels, que todos somos o hemos sido feuerbachianos, y en la espera de que la humanidad esté en condiciones de volver a leer serena y objetivamente las obras de Marx, a las que fue tan asociado Feuerbach, y cabe constatar la buena salud de los estudios feuerbachianos, las novedades bibliográficas, incluyendo las nuevas traducciones de los últimos años, así parecen demostrarlo como se está viendo ahora en el mercado mundial de la filosofía. Feuerbach ha de ser considerado como uno de los pensadores de nuestro tiempo en lo referente a nuestra percepción de la religión, la metafísica y la naturaleza. A pesar de la distancia que nos separa de Feuerbach,
su precariedad continúa siendo en buena medida la nuestra. Por eso creo que sangre y esperma constituye la condición posible de una metafísica y de una filosofía de la naturaleza que tanto nos están indicando ahora a nivel mundial que se nos va a acabar. Eso era Eduardo, y vamos ahora a entrar a un diálogo. Tiene usted la palabra, Eduardo, para después dársela al público. Sí, gracias Nova por la invitación. Habíamos hablado ya hace un par de meses sobre este tema. Me parece que como comentario, comenzaré por el final de lo que tú dijiste, una filosofía de la naturaleza. Feuerbach es uno de esos autores que algunas tendencias marxistas en los años 60 o 70 o en Europa en los comienzos del siglo XX minimizaron su papel. Pero hoy día se ha considerado en un periodo de la filosofía alemana como un pensador importante, muy importante. Por eso yo celebro que lo dije cuando me comentaste que ibas a hablar sobre Feuerbach, que era una manera, un enfoque de ver la filosofía desde otra perspectiva y no al estilo de los manuales de filosofía, de los que han leído solamente manuales de marxismo y todo eso. Y Feuerbach, yo lo relaciono con la filosofía de la naturaleza porque hay otro pensador un poquito mayor que él, pero más o menos de la misma época, que es Arthur Schopenhauer. Ellos ambos hicieron contribuciones críticas muy importantes, porque tenían también una formación en lo que llamaban en esa época filosofía natural, en biología, como se llamaría hoy día. Y voy a decir por qué lo relacionan, y no soy la primera persona que lo relaciona. En este punto, Engels intentó algunas cosas, pero no lo desarrolló suficientemente. Creo que antes que Engels estos pensadores hicieron un aporte mejor, Feuerbach y Schopenhauer. Schopenhauer dice en algún momento que la noción de inmortalidad, tan cercana a la cultura cristiana occidental, se puede explicar en gran medida, como lo diría después un discípulo de Schopenhauer, en Borges, cuando dice en unos versos: no soy yo quien te engendra, son los muertos, son mi padre, su padre, sus mayores. Es decir, tú eres inmortal a través de tu genética, a través de tus hijos y los hijos de tus hijos, y sigues siendo inmortal como género. Esa es una explicación fantástica que es una vinculación de la biología y que Feuerbach también tenía como parte de su filosofía de la naturaleza. Sabes que en esa época se llamaba filosofía natural y a la física, a la biología. No había esa separación, el concepto de biología es apenas del siglo XIX a mediados. Entonces creo que es un gran aporte que hace Noah con este tema, porque el otro punto que quiero comentar, y también escuchar tus comentarios, es que uno se pregunta, este ciclo que ha sido todo sobre teología, ¿verdad? ¿Por qué hablar de teología? Yo me hice la pregunta varias veces. Hay mucha gente ahora que está muy interesada en los temas del cristianismo y hay distintas versiones, evangélicos, bautistas, etc. Entonces yo me acordé con tus comentarios, por supuesto, con tu texto, de una frase muy conocida en filosofía de un filósofo inglés llamado Whitehead. Y Whitehead dijo: toda la filosofía occidental no son más que notas a pie de página del platonismo, de la filosofía de Platón. Yo quiero entender esto así, ¿no? Y tú me vas a decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, voy a discutir esto contigo. El platonismo es la versión laica del cristianismo. Y por eso es que tiene tanto éxito Platón. Si no, Platón no tendría éxito. Porque Platón y el platonismo es una versión laica del cristianismo.
Y eso justifica que haya esos nexos, esos vasos comunicantes entre la teología, entendida como filosofía especulativa, platonismo y teología. De otra manera, no se explica esa afirmación de Whitehead. Y Feuerbach fue un crítico, se considera como un crítico que llegó hasta el ateísmo, ¿verdad? Del cristianismo. Discípulo de Hegel. El éxito de Hegel no tiene otra razón que ser, sino que era una versión laica del cristianismo. No tiene otra versión. Y eso es lo que podemos discutir un poco, porque tu tema lo presentas, porque tu tema permite esta discusión. Pero si no hubieran escrito eso, no hubiéramos podido llegar a este tipo de comentarios. Entonces yo, básicamente, como anécdota, quiero decir que Feuerbach frente a una hoguera, como lo dice su nombre. ¿Saben que Feuerbach significa como riachuelo de fuego, arroyo de fuego, Feuerbach? Feuer es fuego en alemán, los bomberos apagan el fuego. Pero ha dejado un fuego que está prendido todavía. No se apaga. No se apaga. Porque ese contexto, esa filosofía especulativa, está ahí, viva, está ahí, en donde tú lo que acabas de leer está ahí. Entonces yo quiero que nos abramos a esa discusión. Bueno, muy bien. Pancho, ¿tú ibas a decir alguna cosa, no? No. Bueno, sería interesante el planteamiento del platonismo como cristianismo y el cristianismo como platonismo. A mí me parece que en Platón tiene una condición de posibilidad en el desarrollo de la metafísica en Occidente, sobre todo en la alegoría de la caverna. Te lo digo desde el punto de vista pedagógico, filosófico en Platón. Desde el primer momento en que le dan la libertad, desatan al que está en la caverna de los pies y del cuello, más no de las manos, porque las tenían libres, creen siempre que son las manos, es el cuello y los pies. Vamos, por lo menos yo digo, vamos a darle una beca a ese man para que salga y estudie. Entonces comienza su estudio. ¿Cómo comienza su estudio? ¿Qué es lo primero que tiene que estudiar el que entra a la caverna? Lo primero que tiene que estudiar el que entra a la academia es aritmética. ¿Por qué aritmética? Ciencia natural. Porque aritmética, mejor dicho, ¿quién no entre a la escuela si no sabe geometría? Mejor. Si no sabe geometría no puedes pisar esta escuela. ¿Por qué geometría y no aritmética? Entonces hay dos respuestas para ir subiendo y contestarte, llegar al punto de por qué no es cristiano. Platón, ¿por qué no es cristiano? Primero, porque en la aritmética siempre es una ciencia que se reparte a iguales. La geometría no. Y si es una ciencia que se reparte iguales, es democrática. Y Platón no gustaba de la democracia. Luego entonces no puedes entrar. Y esa ciencia que reparte iguales, no hay necesidad de que el entendimiento y el estudio se profundice en la geometría. Entonces dice, cualquiera puede saber aritmética. Y claro, allá en San Jacinto mi abuelo, cuando llevaba los aguacates, me decía, mira, lleva esos aguacates, son 30 aguacates, multiplícalos en esa época por 3 pesos. ¿Cuánto te da? Entonces yo me ponía a multiplicar, mierda, entonces 30 por 3, lo divide, y compra tal cosa y divídelo entre 4. Y yo me quedaba así. Sí, joder, que eres bruto, eso da 30, hombre. O sea, no sabía leer ni escribir, pero tenía esa facultad rápida
de sacar la cuenta. Yo sé sacar la cuenta de la aritmética. Dice Platón, eso no nos interesa. Nos interesa es lo que estudie geometría. Ajá, ¿y para qué estudiar geometría? Para poder desarrollar más el entendimiento, más la razón. Con las figuras. Y esa figura geométrica, el que va estudiando tiene que estudiar geometría. Ajá, y después de geometría, ¿qué? Después de geometría viene estereometría pura. Mierda, ¿y qué es eso? Que después se va a convertir en física. Y después que sigue estudiando, el hombre va subiendo, después tiene que estudiar gimnasia. ¿Y qué es la gimnasia? Nosotros le llamamos que educación física, ¿cierto? Porque se tiene que combinar la lectura, el estudio con el cuerpo, con el desarrollo atlético, con el desarrollo de la juventud. Y sigue subiendo. Y va dejando todo el mundo. ¡Ay! ¿Después qué más va a estudiar? Después irá a estudiar arte, estética. Está bien. Y después, y sigue estudiando. O sea, él va ascendiendo en el proceso del conocimiento, y cuando ya llega a la puerta de la caverna, ¿qué le pasa? Hay un sol terrible, le hiere los ojos. Analícenlo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista metafísico, el problema de la luz. Lo hiere. No puede llegar a la pregunta que yo siempre le hago a los estudiantes: ¿a qué hora llega el estudiante de Platón al salir en la caverna? ¿A qué hora? Porque si llega de día, lo mata el sol. ¿A qué hora va a llegar? Platón lo dice, pero muy pasadamente, que uno no se da cuenta. Tú sabes, Carlos, ¿a qué hora llega? Y tú eres estudioso de la... ¿Sabes a qué hora llega? A las 5:30 de la mañana. Que ya viene saliendo la aurora. Bueno, entonces la metáfora de Platón: ay, ¿por qué la aurora? Porque a las 5:30. Y entonces sale. Y al salir, ¿qué pasa al salir? Le da miedo. Y le dice Platón: tienes que volver donde los tuyos, para que lleves todo ese poco de conocimiento a tu comunidad. Volver a enseñarle a los de la aritmética todo esto que has aprendido. Y va. ¿Y qué quiere lo de Platón? Él va. Y allá comienza. ¿Y sabe qué? Este mundo que ustedes están aquí, es que este no es el mundo real. El mundo real es el que está allá arriba. Si no, no es el mundo real el que está allá arriba. Es este. Entonces, dice, está loco. Lo tratan primero de loco. El que estudia está loco. Ese está soñado. Entonces, ¿y después qué le pasa? Lo tratan, lo amenazan. Ay, ese man es subversivo. Y lo tratan de matar y lo tratan de matar. Y se tiene que juzgar. Así le pasa a Platón en Siracusa. Y en tercer viaje lo venden como esclavo. Por eso Nietzsche se burla de los filósofos y dice: ¿para qué sirven los esclavos? Para valer 20 denarios. Y lo venden. Entonces, ¿por qué? Porque es un tipo que va a poner la filosofía a la praxis. Y si va a poner la filosofía a la práctica, no puede. No es que está subvirtiendo el orden establecido. Y cuando uno subvierte el orden establecido, destruye todo. Entonces, hacia esa formación, Eduardo, es que veo que no se le puede llamar el cristianismo platónico, sino las influencias de Platón en el cristianismo, que lo cogieron y lo tergiversaron, porque es una parte de Platón. Y eso que tú dices, después de Platón se han puesto nada más anotaciones al margen, parece que es verdad, porque constantemente estoy estudiando a Platón. Imagínense la perla que me encontré. Yo estuvimos en Roma y quería ir a Siracusa. Entonces nos quedaba muy lejos y dije: ay, ¿por qué? Me preguntaba: ¿y por qué quieres ir allá?
porque es que allá estuvo Platón. Y si era, no, es que todavía está en palacio, todavía conservan eso. O yo quisiera ver dónde paseaba el man y estaba desesperado y no podía salirse, porque como se saliera lo mataban. Entonces yo les recomiendo a todos que se estudien la carta séptima de Platón. Es el único texto que no está en diálogo. Y estoy seguro que ahí se hace una teoría política contemporánea de eso. Y Eduardo, entonces yo creo que a Platón lo han tergiversado, ¿no? Eso de Platón es un pensamiento cristiano, eso es una vaina repetida, eso no. Yo creo, mi querido maestro, que Platón va más allá de eso, Eduardo. Y Eduardo, ahora echémosle un polvito a la gente de acá. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas, por favor, levanten la mano. Pregunta. Allá.